Mayajiagua, Yucarirra, Ota, Ari, Junacarirra. Bueno, lo primero que quiero hacer es valorar el gran apoyo de la Armada Nacional para llevar o traer este proyecto de ley al Congreso de la República. Trabajamos en conjunto con la Armada Nacional para que pudiésemos evaluar la posibilidad de elevar, de ascender de manera póstuma al almirante Padilla, héroe naval de la independencia de nuestro país. Quiero saludar muy especialmente, aunque no están aquí, al almirante Francisco Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, al capitán de navío Ivo Plazas Moreno, secretario general del Bicentenario Naval, al capitán de corbeta Loida Niño Franco, director de Historia Naval, a la capitana. Quiero saludar al coronel Wisner Paz Palomeque, enlace de la Armada con el Congreso, y quiero mencionar muy particularmente que el coronel Wisner Paz Palomeque es el oficial naval de más alto grado después del almirante Padilla, que es además afrodescendiente, y esto quiero resaltarlo, muy importante, porque después de 200 años es el único oficial que ha logrado alcanzar el más alto rango proveniente de las comunidades afro. Y quisiera pedirle, por favor, coronel, y pedirle, por supuesto, a la presidenta, si es posible, darle la palabra al coronel Díaz Palomeque para que por favor nos cuente desde su propia voz la importancia de que más diversidad, hablando de pueblos étnicos, hablando de comunidades afro, de pueblos indígenas, y también, ¿por qué no?, de rom, gitanos en Colombia, y raizales, por supuesto, ¿qué significa para ellos en estos momentos hacer parte de la Armada Nacional? Dos o tres cuestiones. La primera, por supuesto, el hecho de haber solicitado, el cambio del título, incluyendo al pueblo rom, el pueblo raizal, por supuesto, como reivindicación de los grupos étnicos que también contribuyeron a la campaña de independencia del país. Bueno, simplemente quería hacer un llamado porque en principio los rom o gitanos no aparecían en el título del proyecto y en el articulado. Los gitanos, básicamente debo decir que contribuyeron a la campaña independentista de Colombia. Contribuyeron desde muchos frentes, pero su resistencia fue diferente a la de los otros pueblos, ya que para ellos era importante hacerse invisibles, como lo menciona una gitana muy importante de Colombia, Ana Dalila Gómez Baos, en varios de sus artículos. Sin embargo, fueron los gitanos quienes no eran tampoco gustosos de los españoles, porque desde allá se les había impuesto una política de exterminio. Fueron ellos los que con sus conocimientos sobre caballos curaban a los caballos del ejército libertador y además ayudaban con los pertrechos y además les entregaban caballos, y se unieron a las filas también de los ejércitos libertadores. Eso quería mencionar con respecto a la inclusión de la palabra rom como uno de los pueblos que también contribuyó a la independencia. El héroe naval de la independencia de Colombia, y me gustaría por favor pedir la presentación que hemos preparado para esta ponencia, si puede ser proyectada por favor. Hemos presentado entonces este proyecto de ley para ascender de manera póstuma al héroe naval de Colombia, al almirante José Prudencio Padilla, invisible y prácticamente ninguneado de los libros de historia en Colombia. Debo mencionar que además para mí es un privilegio reivindicar hoy a un hombre que era hijo de un afrodescendiente negro
en aquella época, que era fabricante de canoas y de pequeñas embarcaciones en Riohacha, territorio de La Guajira, y además era hijo de una mujer indígena guayú. Por supuesto, el mar se considera uno de los recursos más importantes en el mundo para ser protegido. Yo quiero mencionar que además Colombia también tiene fronteras marítimas que muchas veces pasan desapercibidas también en los libros de historia y en las clases de geografía. Colombia tiene una amplia frontera marítima. Tenemos 9 fronteras, de las cuales Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela compartimos mares en Colombia. Me parece también importante mencionar que este proyecto de ley que hemos considerado importante con la Armada Nacional tiene que ver justamente con la reivindicación también de la independencia después de la batalla de Boyacá, porque no se tenía en cuenta lo que había pasado en los mares. Lamentablemente, y yo quisiera no adentrarme mucho en la historia como tal para que podamos acelerar este escenario, me parece importante mencionar que dentro del proyecto de ley lo que se busca es básicamente que se ascienda de manera póstuma a este héroe naval, al almirante José Prudencio Padilla, que además pretendemos a partir de este proyecto rendir honores a las comunidades que pasaron invisibles y que fueron cruciales para la independencia. Podemos, por favor, adelantar como objeto fundamental de este proyecto de ley, pues tenemos no solamente el reconocimiento del almirante José Prudencio Padilla, sino también trabajar de conjunto o de manera conjunta con las escuelas en Colombia, con el sistema educativo, para que sea incluida la historia del almirante Padilla en los libros. Pero además también queremos conmemorar todos los años el natalicio y la muerte, el asesinato, el fusilamiento del almirante Padilla. Por supuesto necesitamos trabajar de la mano y conjuntamente con todas y con todos ustedes en el sentido de que se reconozca también en la ciudad de Riohacha un escenario físico como es un mausoleo que se construye por parte de la Armada para que sea un sitio de un monumento que permita rendir también honores a todas las personas que lleguen a la ciudad de Riohacha. Finalmente quiero mencionar que dentro de la historia el almirante Padilla había sido prácticamente invisibilizado justamente porque había sido considerado como un traidor. Simón Bolívar lo había mandado a asesinar, sin embargo, Simón Bolívar en vida también reivindicó el hecho de que se había equivocado. Estas fueron las palabras del general Simón Bolívar cuando confiesa su remordimiento en una carta que escribió después del asesinato, después del fusilamiento y ahorcamiento del almirante Padilla. A los pocos días de su inicuo fusilamiento, Bolívar escribió a su compatriota Pedro Briceño Méndez confesándole su remordimiento por esta sentencia arbitraria. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar y de Padilla, y de los demás que han perecido por la misma causa. Lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Piar y de Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil, sino con ese infame Blanco, refiriéndose a Santander, que no tenía los servicios de aquellos servidores de la patria. Esto me desespera, de modo que no sé qué hacerme. Cuando Bolívar en estas palabras hablaba de lo que más le atormentaba era el justo clamor de quienes de la clase de Piar y de Padilla
se refería justamente a los pueblos indígenas, a los negros que habían contribuido a este hecho en la batalla de Maracaibo para que Colombia obtuviera su libertad y se alejaran los españoles de esa reconquista en este territorio y que diera además paso a la libertad de toda América Latina. Por eso les invito, compañeras y compañeros, honorables representantes, a votar positiva este proyecto de ley en el que se asciende de manera póstuma al héroe naval, el almirante José Prudencio Padilla, a gran almirante de Colombia. Muchísimas gracias.